La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. A ver, las primas cuchicheando. Y actor. En la Cartuja de Talamanca del Jarama, una pequeña localidad situada a 50 kilómetros de Madrid, la familia de Felipe V posa para un retrato real. Carlos, Ali, entre vosotros, hablando entre vosotras, vida, ahí, Abril, mira a Leonor y al cuadro. Son los últimos días de rodaje de La vida breve, la nueva comedia de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor. Y entonces en ese cuadro confluye un momento vital de los cuatro protagonistas en los que Luis traiciona al padre, Luisa por fin se hace cargo de que va a ser la reina, hay una conspiración... que esto nos lo hemos sacado, parece como muy loco, pero hay una conspiración en torno a la muerte de un personaje que lo hemos leído en varias crónicas de la época, que se sospechaba que Isabel de Farnesio pudo tener algo que ver con esa muerte, y Felipe V, que asume que nunca se va a curar y que va a estar loco para los restos de su vida. Entonces esto es un poco el final, que es lo que acabáis de ver, es como el retrato familiar, y así acaba el episodio. La serie cuenta la historia de Luis I de España, el primer Borbón nacido aquí, apodado el liberal, el bien amado, pero sobre todo el breve. Hay mucha documentación, pero hay muy poco oficial de Luis. Con 17 años asumió el trono y 7 meses después falleció de viruela. Que intentó reducir los presupuestos de la corona, eso sí que nos consta que intentó hacerlo, también nos consta que Farnesio, su madrastra, se lo tumbó, pero hay muy poquito de él. Entonces sí que sabemos dónde empieza, sabemos dónde acaba, sabemos todos los escollos y todas las trabas que le pusieron desde que le casaron con una señora que obviamente no le tenían que haber casado, porque era una chica que no quería estar aquí y no estaba preparada y no tenía ningún interés en ser reina de España. Sabíamos todo eso, pero a partir de ahí sí que fabulamos mucho. Nos documentamos un montón en lo que era la corte y cómo era la vida de la corte y cómo funcionaban y cómo era la relación con los políticos, su relación con el pueblo, que básicamente es ninguna. O sea, era como se asoman por la ventana, hacen así y ya está. Ellos no se cruzan con absolutamente nadie. Y a partir de ahí, pues una cosa que nos dijo nuestro historiador Eduardo Juárez, que es que en realidad no estamos haciendo nada que no hagan ningún libro de historia, que estamos fabulando y estamos pensando cómo llegaron de A o B, porque en realidad nadie sabe exactamente qué tipo de decisiones se toman para llegar de un punto a otro. Ahí, entonces nosotros tenemos una tesis en la que creemos que no nos hemos despegado mucho de la realidad, y luego, como jugamos con personajes que literalmente hay algunos de ellos que están locos, ahí nos permite jugar con otro tipo de cosas, pero vamos, que creo que la documentación creo que luce y que somos bastante rigurosos. Sí, con Felipe V hay mucho escrito, entonces ahí teníamos mucha ventaja. Felipe V hay innumerables biografías, historiadores españoles, extranjeros, lo han tratado porque es un rey muy goloso, quiero decir, estaba loco, abdicó, que nunca había pasado, es el primer Borbón que reina en España, había muchísimo escrito sobre Felipe. Y en todas las biografías hay un capítulo o menos que está dedicado a Luis. Entonces por ahí entramos. Luego hay un libro de finales del 19, yo creo, dedicado única y exclusivamente a Luis. Pero es verdad que leímos todo lo que pudimos, porque nos pasó un poco como con Reyes de la Noche, que el periodismo deportivo se nos quedaba un poco lejos, pues historias de monarcas europeos no era nuestra especialidad. Entonces lo que intentamos hacer es, como somos una pareja de indocumentados, pues documentarnos muchísimo y luego a partir de ahí tener mucha libertad. O sea, en esto sí que hicimos mucho hincapié con todo el equipo, era como, vamos a documentarnos, vamos a ser rigurosos y luego vamos a tener libertad para crear nuestro propio universo. Y eso es lo que hay, ¿no? No sé. Los creadores, autores de películas como Lo dejo cuando quiera, Cuerpo de élite o Amor de madre, y series como Días mejores y Reyes de la noche... Esto de los marrones me lo deja a mí, es increíble. No, hombre, es que hablas muy bien. Regresan a Movistar con esta comedia de época tras la cancelación de la ficción de José María García. Nosotros nos quedamos con esa cuenta pendiente de que, porque es verdad que
por encima de todo, hemos trabajado increíblemente bien con Movistar. Y en Reyes de la Noche la experiencia fue increíble. Pues yo decía que hacer la primera temporada de Reyes de la Noche con Movistar fue increíble, de las mejores relaciones que hemos tenido con plataformas, porque es verdad que se nos cuidan, nos hemos sentido súper bien arropados, bla, bla, bla. Es decir, que todo eso estaba guay. Nos quedamos con la espinita. Una vez que se nos pasó el cabreo, dijimos, y teníamos esa ventana abierta porque ellos mismos nos pedían, tanto a nosotros como a Z Studios, oye, aquí tenéis vuestra casa, venid a hacer algo nuevo. Una vez que ya se nos pasó el duelo y lo pasamos con días mejores, ese duelo, pues ahí ya volvimos a llamar a la puerta. Ellos también habían una llamado miniserie de nosotros, 6 capítulos que han rodado durante 2 meses con la dirección del propio Adolfo Valor y del argentino Diego Núñez Irigoyen, uno de los realizadores de División Palermo. Nos han dejado hacer una comedia de duración de comedia con un presupuesto de drama, que esto es una cosa que creo que es la primera vez que pasa en España, que a una comedia se le da un presupuesto de drama. Gracias. En La vida breve hay 4 personajes protagonistas. Felipe V, monarca nacido en Versalles, el primer Borbón que reinó en España en 2 ocasiones, hasta que abdicó y después de la repentina muerte de su hijo. Teníamos claro a Javier, queríamos Javier Gutiérrez sí o sí, nos habíamos quedado con la espinita de seguir currando con él en Reyes de la Noche, por lo cual aquí fue fue la primera persona que le pasamos el guión para, o sea, que creíamos que iba a hacer un Felipe increíble, y evidentemente es que hay pocos actores que te puedan hacer, o sea, que puedan bailar de la comedia al drama, y aparte tiene un personaje muy complicado porque es un señor que está absolutamente enajenado. Entonces, el personaje real se creía una rana, para que os hagáis una idea. Javier Gutiérrez con pelucón, traje y camisa de chorreras. Era un obseso sexual, de hecho se dice que a su primera mujer, a la saboyana, la mató casi a polvos. Entonces, conjugar esa obsesión compulsiva por el sexo con el drama de ser creyente, con el drama de ser creyente, ir a misa y sentirse no a diario, fatal casi cada 2 horas, pues te colocan en otro lugar, ¿no? En otro lugar lo veremos. Me miras a mí por lo del cochinillo, No sabemos si como el Napoleón de Ridley Scott. Bueno, las escenas de sexo tienen algo de cochinillo cuando está Felipe por ahí. Por su pulsión con el sexo. Pero no, igual que el texto de repente tiene algún fogonazo contemporáneo, ¿no? Nosotros también nos hemos permitido ciertas licencias que pueden acercar más al espectador y no sé si van a mover a la risa, pero por lo menos van a sorprender. Lo hemos intentado. Hemos tenido cierta libertad a la hora de crear y de interpretar. Yo creo que la Farnesio era muy brillante y le caía bastante mal a todo el mundo, y eso te distancia mucho de todo el mundo también. Para Isabel de Farnesio, aristócrata italiana, la segunda esposa de Felipe V, han elegido a Leonor Watling. Intentar agradar, que no es el caso de la Farnesio, o decir, vale, ¿no os voy a caer bien? Vale, vosotros a mí menos. Y dentro del estrecho margen de movimiento que tenía una mujer. Pero ya tenía ese punto de profesional, ¿no? Que puede tener una reina ahora mismo. Podemos pensar en quien queramos, pero de saber muy bien. Pero ella hacía lo que tenía que hacer muy bien. ¿Cuál era su rol? Y cuidaba mucho a su marido. O sea, yo leyendo, porque yo conocía muy poco, la verdad. No te voy a engañar, porque hay gente que yo le digo, no, estoy haciendo la Farnesio, y me dicen, la italiana, la mujer de Felipe V, la tal. Y digo, sí, esa. De hecho, llegas a la granja y hay un hotel que se llama Isabel de Farnesio. Y una panadería. Yo en la granja soy una estrella. I'm big en la granja. Pero yo no sabía tanto. Y ostras, es un personaje impresionante. Y a la vez sí que había manera, sí podía haber. O sea, si de verdad ya no hubiera querido estar en esa situación de mierda en la que estaba, complicada, quiero decir, de convivir con Felipe V, había maneras en las que se podían ir dignamente, ¿sabes? Como alejarse de palacio, alejarse de lo que tenían que hacer, o sea. Y ella se quedó y él no podía reinar, pero ella sí, y no le importaba que dijeran que él es el que reinaba. Ya no a eso me refiero con que no le hacía falta caerle bien a la gente. Ya, como yo reino y ya está, yo hago lo que creo que tengo que hacer.
La tarea más difícil fue encontrar al joven Luis I, el futuro rey adolescente, con ese padre depresivo, una madrastra maquinando en las sombras y una esposa loca. Y a Carlos lo descubrimos y ha sido como... Carlos nos Sol. ha tocado el euromillón con Carlos Sol, porque era un personaje muy difícil, increíblemente difícil. Yo creo que el más difícil de todos, porque tiene un reto que a nosotros nos hace mucha gracia, que es el cretino patético, el que se cree que es más listo de lo que es, más guapo de lo que es en realidad, y luego en el fondo es como un perdedor muy tierno. El malagueño Carlos Scholz asume esta misión. Simplemente un chaval de 17 años, una chavala de 15, que ahora mismo le diga, oye, vas a ser rey. Por más que se haya criado en la familia real, no le ha dado tiempo a aprender cómo llevar un país, ¿no? O sea, ni a cómo mantener relaciones sexuales, ni a cómo llevar la política, ni a cómo llevar una guerra. Todas estas cosas no le da tiempo a aprender. Entonces, eso es lo que pasa en la historia, que de repente, venga, soy reyes, pero estoy aprendiendo, dame tiempo. Y claro, este pobre chaval, Luis I, tiene 7 meses, 7 meses para hacer todo eso, no le da tiempo. No le da tiempo porque el pobre muere muy joven. Entonces se queda en el intento, venga, voy a hacerlo y joder, el pobre lo pasa mal. Y para Luisa Isabel de Orleans, la princesa francesa que escandalizó a la corte, tiraron de agenda. A Alicia, Alicia la conocíamos de Días Mejores y ya nos encantaba porque creemos que tiene la energía, que es la típica palabra de actor que odio y lo voy a decir aquí ahora, tenía la energía del personaje. Alicia Armenteros interpreta a esa joven indomable en un mundo donde no encontraba su sitio. Yo es verdad que cuando me puse a leer la biografía de ella, al final en la historia las mujeres, pues todas las mujeres que se salían de la norma ya eran pues las locas, las desviadas de todo, ya eran como apartadas de la sociedad. Entonces claro, yo sabía que había ahí un trabajo de investigación importante como para también, porque todo lo que te pueden contar pues en un resumen es pues que estaba loca, que corría desnuda por los jardines, que no entendía de protocolo, que eructaba por ahí. Y luego, claro, lees su historia, entiendes sus circunstancias y fue muy guay porque al final fue un proceso en el que vas humanizando al personaje y entendiendo lo que hace. No quiere decir que justifiques todo lo que hace, pero sí que lo entiendes y que le das un sentido. Y al final, pues para mí es un regalo muy, muy guay porque es como un personaje histórico, súper olvidado, súper maltratado, porque al final pues era la niña esta demente que estaba por ahí, que no aportaba nada, y luego profundizas y ves que hay mucho de esa historia de Luis I que ya cumplió un papel muy importante. Entonces fue súper emocionante, como decir, yo sentí haciendo un homenaje a esta mujer, ¿sabes? Como haciéndole un poco de justicia, o igual no, igual ella si lo viese diría, ¿qué hace esta loca? Pero sí, yo siento que he tratado de darle justicia al personaje y darle un sentido a lo que ella hacía. La historia se presta a la comedia y esconde un drama, y aunque resulte lejana el siglo XVIII, hay temas universales que no pasan de moda, dicen los creadores. La sorpresa fue cuando empezamos a leer que conectamos, aunque parezca mentira, a nivel personal muy fuerte con la historia. De repente había temas que nos interesaban muchísimo. Hablamos de padres e hijos, hablamos de una historia de amor que sale mal, pero de una historia que se convierte en una historia de amistad. Hablamos de un montón de cosas que de repente, sin comerlo ni beberlo, nos hizo ponernos a escribir de una forma súper natural, o sea, y siento que es en algunos aspectos es de lo más personal que hemos llegado a escribir nunca. De repente conectamos a un nivel emocional absurdo con esta historia que no puede estar más alejada de nosotros. Y yo creo que hincarle el diente desde ese punto de vista humano es lo que hace que la serie, que la historia tenga interés. Si fuera simplemente la anécdota de el rey más breve de la historia de España, yo creo que eso se agota. Pero son 4 personajes muy interesantes. O sea, a mí lo que me vuelve loco es la interrelación de estas 4 personas con las que yo sí que puedo hablar y sé cómo escribir, sé cómo hablar de estos temas. O sea, es que es una historia de familia, como cualquier otra familia, una familia condenada a cometer los mismos errores que pasa en cualquier familia, que es como madres adolescentes generan nuevas madres adolescentes, que es decir, que hay familias como condenadas una y otra vez a cometer los mismos errores, y además habla mucho del privilegio. Y lo bueno es que tenemos un personaje como el de Luisa, que interpreta a Alicia
Alicia Armenteros, que llega a una corte súper estricta, porque ya viene de Francia, que eran mucho más liberales, era una corte mucho más en sentido laxa, y aquí llega a una corte que básicamente casi se sigue en la Inquisición. Entonces, a través de sus ojos, ahí nos permitimos ser un poco más contemporáneos, y claro, ella según llega dice, me habéis cambiado por una niña de 3 años, porque literalmente a ella, de aquí se mandó a una princesa de 3 años para casarla con un chaval, y al revés, la mandaban aquí, jovencita, para casarse con un desconocido de un día para otro. Entonces, todo eso que con nuestros ojos contemporáneos nos permite ponérselo en boca al personaje de Luisa. Yo creo que eso mola mucho. Como buena serie de época, En la vida breve hay pelucones, trajes despampanantes, corsés bien ajustados. Pues primero me maquillan, me recogen el pelo, me visto y me ponen la peluca. Me he visto, lo he dicho así como si no costara nada, pero me he visto implica tirar del corsé y recolocar las vísceras. El vestuario y las localizaciones colocan a los actores en otro lugar. El atuendo, el vestuario, la peluquería, El rodar en patrimonio, que te Claro. coloca en otro lugar. Nosotros estamos acostumbrados a sentarnos de determinada manera, a comer Claro. de determinada manera, a pasear de determinada manera, te colocan en otro lugar desde, ¿no?, cómo se coloca el cuerpo y cómo se pasea por un lugar que es tu casa, pero a la vez es un palacio, ¿no?, con unos jardines versallescos. Como que es divertido también como vivir en esa clase social, ¿no? Como de todo lo que ves es mío. Ese es otro de los puntos clave, la ambientación. Gracias a un acuerdo con Patrimonio Nacional, el rodaje ha tenido lugar en espacios como el Palacio y los jardines de la Quinta del Duque, el Palacio Real y los jardines de Aranjuez o la granja de San Ildefonso. Para nosotros era muy importante contar bien la historia. Es decir, la trama creo que es muy divertida, hay momentos muy divertidos, pero no hay nada más gracioso que algo que es muy serio. Entonces no hay nada más serio que gente con pelucas, gente muy distinguida, reyes en palacios, para que lo otro funcionase a nivel de comedia, a nivel divertido, lo otro tiene que funcionar igual. Si hubiese sido cartón piedra, disfraces Paco, pelucas Paco, que era lo que siempre decíamos, Paco, entonces todo lo demás se cae. O sea, para mí lo que me hace muchísima gracia es ver un cuadro que pueda parecer de un drama de época y de una película británica de Merchant Ivory, y en medio de esto alguien dice un disparate porque estamos en España en el siglo XVIII. Ese era el objetivo, ¿no? Y a raíz de ahí sí que entendíamos que, sí, la serie es una comedia, pero funciona muy bien en todos los niveles. Entonces había que contar la historia bien contada, y eso implicaba que el vestuario estuviese bien, que el maquillaje estuviese bien y que los espacios estuviesen bien, ¿no? Entonces, entre los referentes, Cristóbal Garrido y Adolfo Valor citan Amadeus de Milos Forman, no tanto la favorita de Lanthimos. Uno de nuestros referentes siempre era Amadeus, y ver que Milos Forman se fue a Praga porque estaban los palacios todavía en época, y dijimos, en España todavía tenemos muchos palacios. Y aunque se resistían a jugar con los anacronismos... O sea, no hemos hecho un María Antonieta, no hay Converse ni hay cosas así. Empezamos este proyecto diciendo, no vamos a poner música actual porque esa es una horterada y lo hace todo el mundo. Bueno, a lo mejor hacemos algo parecido. Sí se han permitido algunas licencias. Y mira, Farinelli, por ejemplo, que es una cosa que no sabe mucha gente, Farinelli el Castrato es un señor que vivió durante 20 años en España. Es verdad que llegó un poquito más tarde del final de nuestra serie, pero como de, ostras, por 5 años no nos podemos perder esa sensación. Entonces, que venga de repente Taylor Swift de la época a cantar a la corte. Entonces, eso sí que nos tomamos esa licencia porque queríamos tener ahí, y claro, nos ha salido un secundario increíble con Carlos González, que está impresionante haciendo de Farinelli, que va a ser, es un roba escenas a tope, y va a ser, yo creo que uno de los hits de la serie, tener a Farinelli con Carlos González, que además canta él, y vais a flipar, o sea, eso está muy bien. Z Studios produce este proyecto que estrenará próximamente Movistar, ya está en proceso de montaje, una comedia de reyes, reinas y príncipes a la española, muy alejada de la solemnidad de The Crown. Hacer sufrir a los ricos a mí es una cosa que me gusta mucho, sí, en general. Cristóbal siempre le hace ilusión esto. Yo creo que es que cuando cuentas a un monarca español, no está tan lejos del españolito. Quiero decir, The Crown, nosotros, si alguien quiere hacer The Crown en la española, yo creo que no nos va a salir bien. Entonces, cuando contamos a reyes, o sea, es que no dejamos de ser españoles. Es que las cosas que se dicen son muy graciosas. O
O sea, es que la forma que tenían de proceder ya en aquella época, que les arrancamos ya en un momento en el que el esplendor del imperio ya está en franca decadencia. Está en franca decadencia, entre otras cosas, por las decisiones de nuestros gobernantes, que eran unos zotes. O sea, no, un imperio no se pierde de así como así, no se pierde de la noche a la mañana. Hay que trabajar, perder un imperio. Y esta gente se lo ganó a pulso. Entonces, cuando escribimos de reyes españoles, pues escribimos de españoles que resulta que son reyes. Y entonces ahí viene toda la miseria. Y que veníamos de los Austrias, que los pobres estaban ya muy para allá, y de repente nos traemos a otro que estaba peor todavía. Entonces, claro, es que no hemos dado todavía con uno bueno. Y aquí me callo, porque ya llega la cancelación antes del estreno. Mira San Simón, estoy dentro, vamos a matar al rey, sonríe y vuelve a mirar. Genial. Vale, corta, vamos a hacer una más. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.